Lorenzo de J. Lorenzo Trading. Vamos allá. Federico, responsable de renta variable europea en TRE Asset Management. Señor Bataner, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ha descansado estos días? ¿Le ha dado tiempo a alejarse o a olvidarse un poquito de los mercados? ¿O 100% conectados? Bueno, uno nunca está desconectado del todo. Está muy pendiente, pero también ha dado tiempo para desconectar. Buenos días, don Fernando. La semana ha comenzado con dudas en los mercados y con los inversores mirando, bueno, pues de nuevo al precio del petróleo y a los rendimientos de los bonos. ¿Cuáles cree usted que van a ser los principales drivers del momento de la semana durante los próximos días? Bueno, la situación geopolítica ha alterado enormemente el trasfondo de los mercados y claramente pues esta tensión se ha visto reflejado con otras tensiones que veníamos desde la pandemia. Siguen las cadenas de suministros no del todo, no son del todo eficientes, siguen las materias primas de alguna forma tensionadas también por un poco el conflicto de Ucrania. Sigue todo, bueno, pues el mercado está muy convulso. Usted ahora daba una imagen, un dibujo, una perspectiva sobre cómo estaba el mercado y bueno, pues el mercado está cayendo un poco. Es verdad que esa tensión se refleja luego en la curva de tipos y esa curva de tipos lo que nos está diciendo un poco pues que bueno, pues que con esta inflación y con esta situación pues de alguna forma las valoraciones de algunos activos han de ser otras, han de ser un poco más exigentes y eso se ve directamente en las bolsas, ¿no? Reflejado en las bolsas. No obstante, le quiero decir que el planteamiento desde que hemos empezado el año han ocurrido muchas cosas. Hay unas elecciones en Francia presidenciales el próximo fin de semana. Tenemos resultados empresariales que usted ha dicho. Hoy salía Tesla, Netflix, además de IBM y otras compañías que salen. Y a partir del jueves empezamos ya con Agua Española. En fin, empezamos un trimestre terminamos un trimestre, empezamos uno nuevo, viendo un poco cuál es la situación de la economía real, ¿no? Y esto sigue dando al inversor muchas dudas por todos estos motivos que estamos usted y yo hablando ahora mismo. Hay analistas, grandes gestoras también norteamericanas en las últimas horas que dicen que, bueno, que la mayoría de las noticias negativas ya han sido absorbidas por el mercado, incluidos la inflación, los tipos de interés y el precio de la energía. ¿Está de acuerdo? Hombre, en parte sí. Digamos que hemos visto reaccionar estos precios, sobre todo las materias primas, a unos niveles jamás vistos, ¿no? $110 el barril de petróleo sigue siendo un precio alto. La inflación en realidad está sobre todo muy impactada por alimentos y energía. Sin alimentos y energía, el último dato del IPC americano, también veremos esta semana el IPC europeo, pero efectivamente tenemos unos niveles de inflación que son preocupantes. Y esto el mercado lo recibe, lo asume y actúa, el inversor actúa y de hecho vemos algunas curvas de tipos de interés que ya marcan de alguna forma que los tipos de interés han de reaccionar claramente ante esta subida de precios. Vamos a ver, el pico de desinflación no se puede predecir hasta que realmente estos conflictos no tengan un fin. La escalabilidad del problema ucraniano, bueno, pues posiblemente siga trayendo algún problema todavía en la cadena de suministros y una tensión mayor en los precios de materias primas. Cuanto más tengamos tranquilidad y una perspectiva estable de una economía, porque piensa usted que la economía es global, todo nos afecta a todos, algunos más, lógicamente. Nosotros no tenemos una dependencia tan fuerte del gas ruso, pero efectivamente también afecta con una decisión política. Nuestro proveedor de gas como Argelia, pues de alguna forma también nos ponga en el disparadero con alguna tensión en los precios. Quiero decirle que todo afecta y la escalabilidad, lo que más está afectando es la escalabilidad geopolítica en Ucrania y esto obviamente está haciendo pues, que el inversor siga un poco inquieto y todos en la gestión pues estemos un poco deseando que este conflicto termine de la mejor forma posible. En cuanto al mercado de renta fija, que hoy tenemos que volver a mirar principalmente ahí, el bono a 30 años en Estados Unidos ha superado por primera vez desde principios de 2019 el 3% y el Treasury, el 10 años, ha llegado a tocar ya el 2,9%, casi un 3%. ¿Cree usted que lo veremos más arriba?
Bueno, nosotros pensamos que el nivel estaría en torno a 2,85, 2,75, 2,85 en 10 años. Bueno, vamos a ver, mira, Fernando, las curvas, si son positivas, traen buenas señales. No pasa nada porque lo que están anticipando o lo que recogen son probabilidades de subidas de tipos y eso significa pues actividad, etcétera. Lo que es preocupante es ver una curva plana o invertida, negativa. Eso es más preocupante. Hemos visto moverse la curva de 10 años americano, y hablo del mercado americano como uno de los mercados más eficientes del mundo, o por lo menos con profundidad y con bastantes participantes. El mercado americano, no sé, al principio de año, bueno, pues nos estaba diciendo que esa recesión podía ser, daba una probabilidad muy alta de recesión, las curvas sí estaban invertidas, luego se han flateado y ahora se han estipeado, se han puesto un poco más positivas. Mire, los movimientos de los tipos en renta fija este año le diría que ha sido una auténtica locura cómo han reaccionado. Pero es verdad que las consecuencias de sus reacciones son lógicas. Ha habido una subida elevada en alimentos y ha habido una subida elevada en todo el tema de energía. Y lo de energía no es un tema que llegamos viendo ahora, lo estamos viendo desde varios trimestres atrás, ¿no? La subida de los precios. Por tanto, en renta fija, lógicamente los activos sufren más porque veníamos de una situación muy, bueno, pues sometida a grandes decisiones de políticas monetarias que lo que hacían es que, bueno, pues prácticamente ese mercado estaba, digamos, casi intervenido por la cantidad de dinero que había y por los mensajes que nos dan los bancos centrales. Y ahora los bancos centrales son un poco más cautos. Dicen, oiga, estamos viendo una inflación un poco más alta, estamos viendo, bueno, un poco cómo está evolucionando toda la economía, también hay una expansión de la economía. Bueno, lo normal es que los tipos estén altos. ¿Cuándo va a terminar esto de las materias primas? Yo creo que, como le decía antes, tiene que terminar ese conflicto bélico y ver haber una normalidad del mercado. No se pueden mantener los precios de energía tan elevados porque afectaría claramente al crecimiento y eso no es lo que persiguen ni los bancos centrales ni nadie. Lo que se persigue es un crecimiento estable, natural, normal, que pueda generar riqueza, crecimiento, un poco de expansión, lógicamente un poco de subida de tipos de los precios, pero que haya crecimiento, no un parón. Por tanto, nosotros pensamos que ese pico de inflación llegará en breve a su cumbre y a partir de ahí se estabilizará o irá bajando poco a poco. Nosotros creemos que ya ha tocado máximos, pero claro, todo depende de la escalabilidad de este conflicto. Todavía se puede tensionar un poco más. Vamos a ver. Y vamos a esperar que se produzca una tranquilidad, una normalización de los precios y que ese crecimiento persista en el tiempo. Que empezamos a tener ya más claro que se ha hecho ya un pico en la inflación, empezaremos a pensar cada vez más o pondremos toda nuestra atención en el crecimiento. La clave está en que la economía pueda soportar esas subidas de tipos de interés, evidentemente. El Banco Mundial acaba de revisar a la baja el crecimiento mundial. En los próximos días o en las próximas horas lo hará el Fondo Monetario Internacional. Sigue habiendo crecimiento, eso también hay que decirlo, ahora que estamos también escuchando todo tipo de titulares, recesión, la inversión en la curva de tipos. Sigue habiendo crecimiento y luego también tenemos otra de las derivadas que es el crecimiento en España. Evidentemente, ese cuadro macroeconómico que presentó hace ya tiempo el Gobierno, que daba una previsión de crecimiento para este año del 7%, se ha quedado completamente desfasada. ¿Cuánto cree usted que podría recortar su previsión oficial el Gobierno? ¿O dónde nos podríamos situar en una zona, digamos, cómoda para no tener que estar hablando de nuevas crisis o de esta inflación? España es una economía que tiene que trabajar con otras economías y está íntimamente relacionada con la economía europea y además, aunque a usted le parezca mentira, nosotros con la parte americana, España tiene una relación comercial elevada. Por lo tanto, también nos afecta un poco esa relación. Mire, la previsión de España efectivamente ha ido moderándose a medida que todos estos eventos que estamos comentando, inflación, etcétera, la tensión geopolítica se ha ido produciendo. Ese crecimiento se ha ido, digamos, un poco, rebajando. Nosotros estamos trabajando con una previsión de en torno al 4, 4,1 para el 2022 y un 3, y 3,3, 3,5 para el 2023. Cuanto antes, hombre, usted habrá visto que la Semana Santa, aparte de descansar todos y disfrutar de la Semana Santa, ha sido un éxito en España. Ha habido prácticamente, pues hemos tenido una población extranjera que ha venido a pasar unos días en nuestra tierra
hasta en hoteles, los hoteles han tenido una ocupación elevada, la actividad ha sido mayor, el gasto medio por visitante ha sido un poco más elevado que en los años anteriores. Es verdad que no se ha llegado a una cifra tan elevada, pero bueno, pues esa parte de servicios, que es una parte muy importante en el PIB español, pues está funcionando y se anticipa, al menos se cree que el segundo semestre, el verano, pues parece ser que va a venir más fuerte de lo que en un principio se anticipaba. Nosotros creemos que esa previsión puede estar en torno al 4, 4,1 para este año y un 3,3, 3,5 para el 2023. Hablemos también de empresas. El sector del turismo, evidentemente, es uno de los sectores más dinámicos de la economía española. Esperemos que realmente 2022 sea ya el despegue definitivo después de varios años en el dique seco por culpa de la pandemia, pero le voy a cambiar de tercio, le voy a preguntar por otros sectores. Por ejemplo, compañías que cotizan en sectores que están ahora mismo muy en boca de todos, por ejemplo, Telefónica en telecomunicaciones, sector infraestructuras, no solo por la OPA que tenemos en marcha sobre Atlantia, en el que se ven involucradas algunas compañías o alguna compañía española, en el caso de ACS. Un poco, ¿cómo ve a estas compañías, Telefónica, ACS, Ferrovial? Mire usted, la parte de comunicaciones, bueno, déjeme explicarle un poco cuáles son nuestras convicciones, al menos en esta casa. España sigue siendo una economía importante dentro de la Unión Europea, como le decía antes, y tiene compañías, tanto en la parte industrial, de servicios, comunicaciones y otros sectores, que son claves en ese, digamos, compost de economía europea y mundial. Mire, Telefónica la hemos visto subir, nosotros estamos un poco, pues no estamos muy expuestos en Telefónica. Telefónica arrastra una deuda financiera que obviamente su actividad ha de mostrar, esa estructura de capital se tiene que mostrar desde nuestro punto de vista un poco más consistente y fuerte, y bueno, pues vemos que de alguna forma había una infravaloración en ese valor y el mercado lo ha puesto un poco más en valor. Bueno, Telefónica, como sabe usted, es un componente dentro del índice IBEX importante, mucho más importante el financiero que el de comunicaciones, pero en este caso es así. ACS es una compañía que lleva ya cambiando mucho tiempo la parte de infraestructura, ha dejado de ser una constructora clásica toda la vida a ser ya una constructora global desde que entró en el mercado alemán y participa en muchísimas actividades. La parte de infraestructuras nosotros creemos que es muy importante, va a acompañar el ciclo y bueno, la parte de Atlantia, como usted decía, pues la estamos siguiendo desde atrás porque nosotros tampoco participamos en este sector, digamos, demasiado expuesto. Nuestras convicciones claramente en una normalización de tipos, obviamente el sector financiero se debería beneficiar un poco de esos márgenes que quedan, pues bien en los préstamos al consumo, en los préstamos hipotecarios, de los balances de los distintos bancos, y eso les debería dar un poco más de espacio y de mejora en sus márgenes. Estamos más expuestos aquí y estamos también esperando que exista una recuperación industrial global. Aquí, digamos que eso no se está produciendo porque la guerra impide de alguna forma que se desarrollen nuevos o que no solamente que se desarrollen, sino que se promuevan o digamos, agilice un poco la actividad en otros sectores, como por ejemplo puede ser la automoción o en la parte más industrial, o otros también alimentos y energía, obviamente, y en bebidas. También hay compañías que están ahora mismo, no sé, Vidrala, Viscofan, pues son compañías que están muy en el suelo, ¿no? Muy en niveles muy bajos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo pues, claramente distorsiones en lo que es la parte de índice. Nosotros algunas cosas no llegamos a entenderlas. Es verdad que el mercado se está comportando con mucha entrada y mucha salida y España, pues, más que una economía desarrollada, de vez en cuando esos movimientos de sectores parece que actúan entrando y saliendo capitales muy fuerte y a veces nos da la impresión pues, un poco de inquietud, ¿no? Pero en España le vuelvo a decir que tenemos compañías francamente buenas y que, bueno, pues dentro de ese conjunto global son piezas clave y forman parte de cadenas de suministro clave en lo que es la economía mundial. España todavía necesita, todavía cambios que necesitamos desarrollar e incluirnos dentro de marcos y dentro de otras actividades de otros países o trabajar de forma conjunta con países para dar, digamos, una demostración más sólida de lo que es nuestro tejido industrial y de nuestras empresas, claramente.
Yo espero que España, este año, que son las bolsas que mejor está comportando, ahora mismo debe estar en el año cayendo un 1%, un 0,96, una cosa así, mejor que el DAX alemán, o que el CAC francés, o que el FTSE 100, el FTSE 100, o que el FTSE italiano, el MIPTEL. Pues yo creo que, bueno, pues España parece ser que puede dar más a final de año. Esperemos que así sea. Sí, todavía nos queda recuperar todavía los niveles prepandemia, ¿eh? Todavía eso le queda un poquito lejos al IBEX 35, aunque luego, claro, el IBEX 35 hay empresas y en lo que llevamos de año, la verdad es que más de la mitad de las empresas del IBEX 35 están dando buenas alegrías a sus accionistas. Le pregunto por el sector de la tecnología, si en verdad los tipos de interés hacen un pico en el 2,93%, las valoraciones del sector de la tecnología volverán a ser atractivas. Ahí tenemos también, además, otra de las grandes operaciones del año en marcha, esa OPA que ha lanzado Elon Musk sobre Twitter, creo que es 54, ¿no? $54, todavía el precio está muy por debajo, 46. El Consejo de Administración también sabemos que le está poniendo ahí, pues bueno, le quiere cortar el paso para que no se haga con la compañía. ¿Cómo ve esta operación y también el sector de tecnología? Para incorporar a carteras. Sí, mire, la tecnología en general es un sector que en esta casa gusta mucho, porque es un sector que no está endeudado, es un sector gran creador de flujo, es un sector que crece con unos márgenes muy, digamos, adecuados, amplios, y sobre todo es importante, es un sector que no está endeudado, no está apalancado. En concreto, está hablando de una compañía que vale 43.000 millones de dólares, que para lo que es una compañía de IT, bueno, pues es una compañía pequeña, mediana. Hay compañías mucho más importantes y que tienen otros sectores dentro de lo que es IT, ¿no? Es verdad que algunas son de software, otras son de iCloud, otras son, pues, utilizan o hacen elementos tecnológicos como Apple, ¿no? Entonces, mire usted, para nosotros los roces de estas compañías son muy importantes, es decir, el retorno que dan, el flujo de caja que dan, lo comparamos muchas veces contra los tipos de interés, ¿no? En la curva. Son dos cosas distintas. Esto tengo que volver a repetirlo. No es lo mismo un bono que una compañía tecnológica. Pero es verdad que la tecnología es una nueva revolución industrial que estamos viviendo hoy día. Mejora procesos, recorta costes de producción, digamos que planifica mejor las actividades y digamos que todos esos parabienes que tiene este sector se están implantando en nuestras vidas, en todos los procesos, no solamente en el proceso industrial, sino en las domóticas de casa o en otras 1.000 millones de cosas, ¿no? Entonces, es un sector que va a estar aquí los próximos años, es un sector que todavía se tiene que desarrollar mucho más. Twitter en concreto es una red social donde se expresan ideas, se anuncian noticias. Yo soy un usuario de Twitter, a veces te enteras antes por Twitter de las cosas que pasan en el mundo que por los propios canales de información, a veces son más rápidos. Mire, este señor tiene ya un 9, ha hecho una oferta de compra por encima, cotiza por casi un 10% por debajo, por lo tanto no parece que haya mucho éxito en la compra y ha dicho que si no la OPA no tiene éxito, pues que le venderá su 9%. Bueno, Twitter no deja de ser una red social que anuncia, que se expresa de alguna forma, se va a quedar un poquito ahí, tendrá su espacio, pero no es un Facebook. O sea, hay un Meta Platform, ¿no? Como se llama ahora mismo. Mire, hay compañías y compañías, y esta compañía, pues hombre, tiene lo que tiene y está dentro de su categoría o de su forma, está bastante limitada. Tampoco hay que extravalorarla ni tampoco infravalorarla. Este señor es un buen método, pues, para hacer otras cosas, pero vamos, lo que es el valor de la compañía, yo creo que tiene ya un valor bastante, digamos, considerable para lo que son sus beneficios y para lo que puede hacer. Se están pagando múltiplos un poco elevados y esos múltiplos para nosotros nos parecen, pues, de alguna forma muy exigentes ya. Hay compañías que también tienen una parte de esto que nos parece que todavía están mucho más baratas y son mucho más atractivas y de tamaño son bastante mayores. Esto significa que también la liquidez para salir es más fácil. Claro, sobre todo ese último comentario. Análisis, lectura hoy con Tree Asset Management con Federico Bataner. Un placer como siempre, don Federico. Cuídese mucho, un fuerte abrazo.